que nos cuente un poquito acerca de cómo es esta situación, de esta decisión que ha tomado la Corte. Y tenemos a Mariela González en línea, que es la abogada de los damnificados de los planes de ahorro. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Natalia Antonio la saluda. Bienvenida. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la discusión. Bueno, cuéntenos un poquito en qué implica esto, porque no sé cómo era la relación que venían trayendo los demandantes con las automotrices y ahora con esta decisión de la Corte, cómo cambia. Bueno, la Cámara de Apelaciones dictó una resolución revocando la acción colectiva y revocando la decisión de primera instancia que establecía una devolución del 14% que se había logrado probar que estaban cobrando con sobreprecio. También había ordenado la juez de primera instancia, Fabiana Martinelli, integrar la cláusula sobre valor móvil por considerarla abusiva, disponer que se actualizara por índice de precios al consumidor, que es un indicador que tiene un porcentaje un poco más alto que la inflación. De hecho, se había logrado probar que no había ningún parámetro de la economía que estuviera de acuerdo a los aumentos de los precios de los vehículos. Recordemos que aquí siempre el suscriptor paga un vehículo nuevo, por más que tenga uno en su poder que no sea de este año, pero siempre es así la característica del sistema. Entonces se había generado en su momento, en 2018, un sobreendeudamiento de la gente, se habían duplicado los valores de los vehículos en relación al valor del usado en calle, y por ende la juez de primera instancia limitó estos abusos, esto es una opinión personal, e hizo lugar a la demanda basada en muchísimas pruebas, pericia contable, pericia actuarial, y la segunda Cámara revocó esto sin muchos fundamentos, a mi entender, así lo plasmé en el recurso a la Corte, y además dispuso una obligación muy grave, me la impuso a mí particularmente como representante del colectivo, de renegociar los montos que la gente debía por la aplicación de una medida cautelar. O sea, revocó la cautelar y además me impuso renegociar estos montos hasta el 15 de junio, y a partir del 15 de junio, si no negociábamos, las automotrices quedaban habilitadas para secuestrar los vehículos y rematarlos. Esta última parte, que era muy grave y a mi entender una irregularidad, que no se me podía imponer esa obligación y tampoco a la gente, a partir de esa es la parte que la Corte suspende de manera urgente, de manera inmediata, ordena suspender eso. La verdad que es un alivio grandísimo para la gente, porque el 15 de junio ya había pasado y era una incertidumbre muy grande, sobre todo porque muchos preguntaron, la mayoría preguntó, asesorados por mí para que lo solicitaran, cuánto debían, y les mandaban sumas exorbitantes, sin justificación, de entre 10 y 30 millones de pesos de acuerdo a la automotriz, y planes de pagos con cuotas de más de 1 millón de pesos. Entonces realmente se había generado toda una situación extremadamente abusiva por parte de estas automotrices que estaban utilizando el fallo de la Cámara para extorsionar, para Ujú. hostigar. Así es que la verdad es que es muy importante el fallo de la Corte. ¿Los damnificados hasta ahora han venido pagando las cuotas o cómo ha sido para que se le acumule o le reclamen semejante cantidad de dinero? Porque eso es lo que vale un vehículo prácticamente. Sí, o más. Claro, Ujú. imagínate que los vehículos que tiene la gente los podrían comercializar hoy si quieren en 13 o 15 millones, y les reclaman o esos montos o mucho más. De Claro. acuerdo a la automotriz, la que más montos impone es Volkswagen, el resto están entre los 10 y los 20, de acuerdo al modelo del vehículo. Ujú. En realidad, la medida cautelar se aplicó desde el año 2020, se dispuso que las cuotas debían actualizarse en base al coeficiente de variación salarial, y las diferencias entre lo que fue el coeficiente de variación salarial y el valor que las automotrices imponían es lo que hoy les reclaman. Y por ahí aclarar que esta es la situación en la que se encontraba la gente cuando inició la demanda, debiendo el doble del valor del vehículo que tenían. Y lo cierto es que después de 7 años, después de haber aportado muchísimas pruebas, con listados aportados por Inspección General de Justicia, de los que surgía un sobreprecio aplicado a los planes de ahorro, un análisis contable muy detallado y pormenorizado, después de todo esto
sin ningún tipo de fundamento en las pruebas ni en la Ley de Defensa del Consumidor. La Cámara lo revocó con el único argumento de que los jueces no pueden disponer el valor de los bienes y bueno, y eso es lo que también ahora la Corte debe aprestarse a resolver. Doctora, a ver, estoy tratando de entender algunos aspectos porque cómo sería la protección, ¿no?, de la nueva medida de la Suprema Corte. Se frena, entonces la automotriz ya no puede enviar por el vehículo para sacarle el auto. Hay un congelamiento de la deuda, ¿es así? ¿Y cómo queda la cuota y hasta cuándo es esta cautelar? ¿Tiene un fin, digamos, un tope? Bueno, en realidad la gente ya terminó de pagar las 84 cuotas y estos montos que son los que quedaron son los que te comentaba que era la diferencia entre coeficiente y valor móvil. Entonces es un monto que ha quedado ahí. Por ahí, si lo quisieras poner en palabras un poco más prácticas, son objeto de litigio. Estos montos no son exigibles, sobre todo a partir de esta resolución de la Corte, porque con la resolución de la Cámara eran exigibles y había que sentarse a negociar con ellos. Entonces estos montos hoy están, digamos, discutidos y la idea, o sea, el pedido a la Corte es que ordene revertir esta resolución de Cámara y restablecer el fallo de la doctora Martinelli, que básicamente lo que hacía el fallo de la doctora Martinelli, te digo por algunas liquidaciones que pudimos hacer, era como la juez determinó que desde el principio de cada plan devolvieran un 14%, un poco esta reliquidación dispuesta en primera instancia terminaba absorbiendo estos montos cautelados y quedaba la gente casi en igualdad de condiciones o con un saldo a favor, pero pequeño. Así quedaba con el fallo de la doctora Martinelli, o sea que no es que la cautelar se les iba a cobrar por este fallo. La cautelar, digamos que protege tu patrimonio mientras no haya sentencia de fondo. Bien. En este caso, la sentencia de fondo lo que hacía era resolver sobre toda la contratación y con esto un poco se lograba licuar los montos cautelados, si se quiere. Bien, bueno, ahora la Corte ha otorgado un plazo de 15 días a las empresas. ¿Cuánto más o menos tardará todo en tener una resolución final? Bueno, la Corte, en realidad hay dos cosas ahí que han sucedido. La Corte, la verdad es que yo creo que por ahí con buen criterio no suspendió el llamamiento, pero podría haberlo hecho porque advirtió que la fábrica de Peugeot no estaba notificada por la segunda Cámara de Apelaciones, así es que lo primero que ha ordenado, primero ordenó de manera urgente suspender la resolución de la Cámara y enviar la orden a la juez de primera instancia y a la Cámara de que no pueden continuar adelante con esto, pero a su vez ordenarle a la Cámara notificar a la fábrica, que por ahí pasa desapercibido, pero procesalmente es grave que una de las partes no esté notificada. Claro, y bueno, y entonces una vez que esté cumplida esta parte, la Corte va a notificar a las automotrices que tienen 15 días para contestar y yo creo que ya después de la feria va a estar el llamamiento al acuerdo. Recordemos que al ser una causa colectiva deben resolver los 7 ministros en pleno, por ley, que hay una ley en Mendoza que establece esto, así que son los 7 que se tienen que poner de acuerdo. Bien. Me imagino que la discusión va a ser difícil, así es que no tengo un plazo, no hay un plazo para que la Corte resuelva, pero tampoco es una Corte que toma años. Bien. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo el contacto. Vamos a estar a la expectativa de todo lo que vaya sucediendo. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Estábamos hablando con la doctora Mariela González, abogada de los damnificados de los planes de ahorro. Importante el tema para seguirlo, así que vamos a estar atentos.